En el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a leer ahí la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo número 13. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, capítulo 13 y el versículo 48. ¿Hechos qué, perdón? 13, 48. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre Amén. de Jesucristo. En nombre de Jesús, Señor, leemos tu palabra, Señor amado. Dice la palabra de Dios. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor. Te agradezco, Señor amado. Te pido, Dios mío, Señor, que tu bendición, Señor amado, sea sobre todos nosotros para tu gloria, Señor. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Obra en nuestras vidas con tu presencia, Señor, con tu compañía, Dios mío, Señor, con tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor. Obra en nuestros corazones. Háblanos, enséñanos, llénanos de ti, de tu palabra viva, de tu presencia, Señor. Que podamos entenderte también, te pido, Señor amado, y hacer lo que nos mandas para tu gloria, Señor. Llénanos de ti, Señor amado, todo sea para tu gloria. En el nombre, Señor, de Jesucristo te lo pido todo, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor, y sea para tu gloria, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Y trae, Señor amado, aleluya, los que tú quieras traer, Señor amado. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanas? En que sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde vamos a estudiar, hermanas, de una manera rápida. No digo que voy a ir corriendo, sino rápida, porque es poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver la doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Vamos a ver esa doctrina, hermanas. Entonces, hermanas, vamos a ver esa doctrina. Entonces, el Señor. Amén. Aquí en esta parte que leímos de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, así dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Amén. Dice esto la palabra de Dios porque el apóstol Pablo les estaba hablando la palabra de Dios, estaba hablando la palabra de Dios a judíos, pero dice la palabra de Dios que donde él estaba hablando la palabra de Dios, donde él llegó, donde estaba él sirviendo al Señor, al siguiente día, dice que se reunió casi la mitad, dice, de la ciudad, de la gente, mucha gente se juntó. Pero cuando se juntó casi la mitad de la gente de donde él estaba, dice la palabra de Dios que los judíos se llenaron de celos de cuando él estaba ahí pues sirviéndole al Señor, dando la palabra de Dios porque estaba predicando. Dice que se llenaron de celos y empezaron a ellos pues a combatir pues las enseñanzas pues de Pablo, y dice que empezaron a decir blasfemias contra Dios porque se molestaron pues con Pablo, se molestaron los judíos. Entonces Pablo le dijo, ya que ustedes no se sienten dignos de la salvación, entonces nos vamos a volver a los gentiles. Porque Dios nos mandó eso que nos puso como luz para los gentiles, para salvación para ellos. Entonces ellos dejaron a ese pueblo que no quería y se volvieron para los gentiles. Y los gentiles, al oír eso, que entonces los iban a dejar a ellos y se iban a ir para darle la salvación ahora a los gentiles, porque así Dios les había mandado, así la Biblia enseñaba también en el Antiguo Testamento, en Isaías. Entonces dice que los gentiles lo que hicieron, se llenaron de gozo y glorificaron la palabra de Dios, porque entonces hay salvación para nosotros. Porque, hermanos, si uno no quiere, otro va a querer y nos vamos a quedar viendo nomás. O sea, Dios no nos va a rogar, ¿verdad? Entonces, la gente no quiso y Dios se lo dio a otros. Y es ese versículo que leímos ahorita. Y dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios, el versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto, se regocijaban de que pues ya era para ellos ahora la salvación, que no quisieron los gentiles, los judíos. Amén. Dice, y glorificaban la palabra del Señor. Y luego el versículo continúa, dice, y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Hermanas, la palabra del Señor enseña que la gente que cree la palabra de Dios es porque es de Dios, pero también porque Dios lo predestinó para que recibiera la salvación. No es que la persona se convierte de Dios, no es que la persona está viviendo su vida y de repente, por casualidad, la persona recibe a Cristo
y de casualidad que ni Dios sabía ni nada, y era de repente es que de repente la persona recibe a Cristo y se convierte la persona en predestinada porque de repente de casualidad recibió a Cristo, ni Dios lo sabía, y ya la persona ya es un elegido de Dios, un predestinado. No es así la cosa, sino al contrario, la persona recibe a Cristo porque es predestinado. No recibe a Cristo y se convierte en el predestinado. Recibe a Cristo porque ya es predestinado. Amén. Es lo que aquí dicen. Ellos no quisieron ya la palabra de Dios, estaban hasta blasfemando, combatiendo lo que Pablo enseñaba. Él se vuelve a los gentiles porque Dios ya les había dicho que hicieran eso. Y ya está bien, ahí se les manifestó la realidad de la gente, que el rechazo que Dios mismo ya les mostraba que ellos ya no. Entonces cuando él se vuelve así, los gentiles escuchar que era para salvación para ellos, ahora para otros nuevos, para nuevo pueblo, la salvación, la luz, la salvación. Entonces dice la palabra de Dios que ellos, me voy a brincar palabras, dice que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, entonces quiere decir que recibir a Cristo, el aceptar a Cristo, eso responde a la predestinación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Uno recibe a Cristo, hermanas, no porque es algo que pasó por casualidad y porque ese día Dios nos agarró pues de buenas y si no, no hubiéramos sido salvos, si fue una casualidad, sino que eso responde a lo que Dios ya había predestinado que pasara. O sea, todo responde al plan de Dios, a lo que Dios tiene ya planeado y tiene Él programado, por así decirlo, la palabra así, de lo que va a suceder. Lo tiene ordenado, que la Biblia dice ordenado, así se enseña. Amén. O sea, ya lo predeterminó que tienen que suceder cosas de una manera. Entonces, cuando la gente reacciona al arrebatamiento de Jesucristo, no es, hermanas, porque, pues, casualidad, sino porque Dios así ya lo puso. Bendito sea el Señor. Sí, Entonces vamos a ver este tema tan hermoso de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. En este tema, hermanas, se puede ver cómo el escogido de Dios, cuando viene al camino de Dios, no viene al camino de Dios porque Él quiso, sino viene al camino de Dios porque Dios como ya lo tenía predestinado, llega el momento que Dios, en su misericordia, como ya lo tenía predestinado por un cierto día salvarlo, Dios en ese día obró en Él y lo hizo que Él aceptara a Cristo. Obró de tal manera en su vida que Él no pudo resistir, Él no pudo negarse el recibir a Cristo y la persona recibe a Cristo el día que Dios quiere que reciba a Cristo y la persona no puede resistirse a ese llamamiento y cae a los pies de Dios el día que Dios quiere que caiga a los pies de Dios, el que es de Dios y el día que Dios quiere. Eso es la gracia irresistible o llamamiento eficaz. No se dice, por eso el tema de esa doctrina se le dice gracia irresistible, porque Dios te da su gracia para salvación, pero no la puede resistir la gente, la recibe, porque es el día de salvación para él, que Dios lo puso así, y la persona Dios obra en la vida, en el corazón de la persona, en su mente, en su corazón, en su espíritu, su alma, de tal manera que la persona que es rendida a Jesucristo y no se puede negar. Y se le dice llamamiento eficaz porque Dios lo llama a la persona y la persona, ese llamamiento que tiene, hace lo que Dios quiere, que se traiga a Jesucristo. Cuando uno usa la palabra eficaz, se utiliza para las cosas que sí hacen lo que dicen que hacen. A veces hay cosas que usted dice, esto sirve para tal cosa, y usted lo compra, pero cuando usted lo quiere usar para lo que supuestamente sirve, no sirve para nada. Es una farsa. Cuando algo es eficaz, usted dice, esto dice que sirve para esto, y lo usas para eso. No, hombre, es una maravilla, hace las cosas perfectamente, es algo que hasta lo recomendamos, algo muy bueno. Eso es eficaz, cuando algo sí funciona para lo que dice que sirve. El llamamiento eficaz es cuando Dios llama a la persona, y cuando lo llama, la persona no puede resistirse y cae a los pies de Jesucristo, porque Dios obra de tal manera en la persona que la persona recibe a Jesucristo. Y pasa eso porque él ya estaba predestinado para salvación, como aquí dice, y porque Dios obra en su corazón de tal manera que la persona es convencida por Dios y es obligada que la persona caiga a los pies de Dios. Amén. El elegido de Dios, cuando Dios lo quiere salvar en ese momento preciso. Entonces vamos a ver, si me acompañan al Evangelio de Juan, hermanas. Vamos a ver ahí la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a ver ahí la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Y vamos a ver el versículo 44. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios ahí, hermanas. Dice así la palabra de Dios, Jesucristo hablando, dice, ninguno puede venir a mí. O sea, cuando dice, hermanas, ninguno puede venir a mí,
quiere decir que nadie puede acercarse a Jesucristo. O sea, no quiere decir, hermanas, que un grupo nomás. Quiere decir, hermanas, que literalmente no hay ninguna persona que haya existido en el mundo ni va a existir que pueda acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios. Amén. Nadie puede acercarse a Jesucristo. Dice, fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios, dice así. Dice, Jesús continúa, dice, si el Padre que me envió no le trajere. O sea, Jesús está diciendo que no hay ningún ser humano que se pueda acercar a Jesucristo si no es porque el Padre lo hace que se acerque a Jesús. Entonces quiere decir que todos los que se han entregado a Jesucristo con sinceridad, que han recibido a Cristo como su Salvador, con un corazón realmente entregado, de fe, con humillación, realmente con un arrepentimiento, con un deseo de ser perdonado, de cambiar, todos los que lo han hecho así de una forma real, genuina, porque hay gente que ha recibido a Cristo y ni hijo de Dios es porque no fue una conversión real. Los que sí se han entregado a Cristo de corazón verdaderamente fue porque el Padre lo llevó a Jesucristo, porque para tener una verdadera conversión a Jesucristo tiene que hacerlo el Padre, y si el Padre no lo hace, nadie puede hacer eso, porque es algo que Dios hace en la persona. Sí. Aquí está haciendo Jesucristo que Dios tiene obra de tal manera en la persona que hace un imposible, lo que no se puede hacer de entregarse a Jesucristo, que Dios lo hace para que la gente se pueda entregar a Jesucristo. Amén. Mucha gente, por eso es que a veces a mí me han contado de iglesias de que a los pastores se les meten demonios, a las hermanos se les pueden meter demonios, los poseen los espíritus demoníacos, que el Señor reprenda todo eso, en nombre de Jesucristo. Amén. Pero les pasa todo eso, ¿por qué? Porque es gente que ha recibido a Cristo, entre comillas, porque no son palabras mágicas. No es que si yo digo, como en las películas, abracadabra, que dice patas de cabra, dice, repites algo así, y va a aparecer algo así mágicamente. Si uno dice, yo te recibo Jesús como mi Salvador, perdona mis pecados, pero nomás estoy repitiendo lo que me están diciendo, Cristo no me perdona, no me salva. Entonces esa gente por eso, y ya tengo 20 años de cristiano, pero nomás lo recibe así y nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo de verdad. Viven toda su vida de cristiano, se mueren según disque de cristiano, porque no es un cristiano genuino, se muere la gente y se va al fuego, y ¿qué pasó? No se salvó. Y viene un demonio, se le mete, lo posee, al rato da todo endemoniado, y es pastor hasta lo posee un demonio. Pues a mí me decía, mejor un predicador, un evangelista, yo he mirado varios pastores endemoniados en diferentes partes, pastores endemoniados, hermanas endemoniadas, hermanos endemoniados. ¿Por qué pasa eso, hermano? Por eso se confundía, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Es porque gente que no se entrega a Jesucristo de corazón, por eso le pasa eso. Porque para entregarse a Jesucristo como Dios manda, así, con un arrepentimiento, con fe, con deseo de cambiar, de que Dios te perdone, de que ya quieres que el Señor te perdone porque no te quieres ir a la condenación del fuego eterno, para hacerlo así, tiene que el Padre hacer un milagro que es imposible, tocar tu corazón de tal manera que tú lo hagas con esa forma que nada más Dios puede hacerlo en tu corazón, que lo hagas así con esa sinceridad y te lleve a Jesucristo. Y si no lo hace el Padre, nadie puede hacerlo. El Padre obra así en los corazones de sus elegidos y los lleva a su camino, obra así en nuestras vidas, y lo hicimos así por eso, porque el Padre obró en nuestra vida de tal manera que pudimos hacerlo. Y dice Jesús que si el Padre no lo hace, que nadie podemos entregarnos a Jesucristo, a menos de que el Padre obre en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos entregarnos a Jesucristo. Él dice que nos lleva a Cristo. Por eso la gracia es irresistible. Cuando Dios quiere, el Padre salva al que quiere salvar. O sea, al Padre no se le escapa ninguno. Si Él tiene ya predestinado a alguno y Él lo quiere salvar, Él lo salva. Si alguien no es salvado, es porque ese Dios no lo quiere salvar, a lo mejor todavía. Y si nunca se salva y murió así, es porque Dios nunca lo quiso salvar. No era de Él en realidad. Sí le dio el mensaje para salvación y todo, y le da cuentas de eso, que no lo aceptó, pero que era un escogido de Dios para salvación, que Dios había predestinado que él iba a ser salvo y que Dios le iba a traer su camino porque era un predestinado. Eso no, porque si no hubiera sucedido, porque uno no puede alterar el plan de Dios. Va a pasar perfectamente lo que Dios quiere. No va a salvar a Dios a más ni a menos. Aquí uno desee que salve más, no lo va a hacer. Aquí uno desea que salve menos, no lo va a hacer. Dios va a cumplir lo que Él tiene predestinado. Él cumple lo que Él quiere. Él hace lo que quiere. Por eso dice la palabra de Dios que Él hace conforme al propósito, al designio de su voluntad. O sea, Él hace lo que Él se le place, pues. O sea, y Él ya predestinó lo que va a hacer. Y además, cuando habla de los predestinados, dice la palabra de Dios en Efesios, dice ahí que nos predestinó conforme del designio del que hace todas las cosas, conforme a su voluntad, conforme al designio de su voluntad. O sea, que Él nos predestinó conforme a Él le plació su voluntad hacerlo. O sea, Él organizó todo que va a pasar, y pasa todo conforme Él lo predestinó que fuese. Entonces, Él hace todo lo que sucede es la voluntad del Señor. No Amén. Puede ser alterada, pues. No puede ser ni agregársele, ni se le puede restar, porque no podemos contra el plan de Dios. Entonces, el Señor, al que es de Dios, que es de Dios de verdad,
Dios lo va a traer a su camino. El que verdaderamente es de Dios. Como un ejemplo, Judas se perdió, pero porque él no era de Dios, la Biblia enseña. Pero el que es de Dios no se pierde. El que es de Dios viene el camino de Dios. Dios lo toca y Dios lo trae a su camino. Porque Dios lo tenía predestinado para eso. Dios ya tenía predestinado, ordenado que así sucediera. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios, hermanas. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver si me acompaña en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Hechos 16, versículo número 14 al 15. Vamos a ver ahí la palabra de Dios. Amén. Hechos 16, 14, 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí dice la palabra de Dios, hermanas, si ustedes se fijan, es la primera persona que recibe a Cristo cuando llega Pablo al continente de Europa. Y cuando él llega ahí, la primera persona que recibe a Cristo es esta mujer que se llamaba Lidia. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer adoraba a Dios, pero cuando Pablo estaba predicando, dice aquí que el Señor, o sea, Dios, que dice que abrió su corazón. Le abrió su corazón, o sea, abrió su corazón milagrosamente, le abrió su corazón para que ella le pusiera atención a lo que Pablo decía. Dice, y cuando fue bautizada, quiere decir que recibió a Cristo. Amén. Quiere decir que Dios abrió su corazón para que ella pusiera atención, porque abrió su corazón para que pusiera atención, dice la Biblia, abrió su corazón Dios para que ella pusiera atención y para que fuera salva, para que pusiera atención y para que fuera salva, ¿por qué digo? Porque dice que fue bautizado. Entonces quiere decir que abrió su corazón Dios y sí recibió el mensaje, pero no se quedó. Ah, sí, la salvación, sí, ay, Dios abrió mi corazón para que pusiera atención y si se hace la cosa, pues ya me voy a mi casa y se fue igual. No, recibió a Cristo porque después de eso fue bautizado. O sea, quiere decir que Dios abrió su corazón de tal manera que ella recibió a Cristo, por eso fue esta bautizada después. Amén. Entonces aquí se ve, hermanas, que Dios obra en las personas para que reciban a Cristo de tal manera que la gente crea y se entregue a Jesucristo cuando Dios quiere, y esto es la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Cuando Dios quiere salvar a los suyos, Dios obra de tal manera, como Jesús dice, que los trae a Él y que es imposible que vengan a Él, pero el Padre hace que vengan a Él. Amén. Y nadie puede venir a Él, solamente los que el Padre trae. Bendito sea el Señor. Así es, gloria a Dios. Vamos a ver otra parte de la Biblia, hermanas. Si me acompaña aquí en este libro, en el capítulo 18 y versículo 27. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles 18, 27. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí habla del ministerio de Apolos. Y Apolos, hermanas, él quería ir a Acaya, pero cuando él quería ir a Acaya, se dieron cuenta los hermanos que quería ir a Acaya, y en Acaya había hermanos en Cristo. Entonces lo que ellos hicieron, animaron, sí, pues ve a Acaya, está bien, ve a Acaya. Entonces cuando iba allá, hicieron cartas para recomendarlo, porque entonces se hacían mucho las recomendaciones. Todavía se hace en el Señor. No te recomiendo a tal hermano que sí echa ganas con Dios, que sí está bien, o esto o lo otro. Entonces se hacían recomendaciones para que los hermanos de otras iglesias supieran que tú sí eres un verdadero siervo de Dios. Entonces hicieron cartas de recomendación, recomendando al hermano Apolos, para que el hermano Apolos fuera recibido en Acaya. Pero dice la palabra de Dios que cuando le recibieron en Acaya, dice ahí que fue de gran provecho a los hermanos de Acaya. Pero dice, fíjese lo que dice aquí, dice a los que por la gracia habían creído. Aquí dice que los hermanos de Acaya, esos hermanos habían creído, pero habían creído porque habían creído en el Señor cuando recibieron a Cristo, por la gracia. O sea, quiere decir que les dio Dios una gracia, y por medio de esa gracia que recibieron de Dios, creyeron. Quiere decir ahí, hermanas, que ellos no creyeron por su propia cuenta, sino que Dios les dio una gracia
que los hizo que creyeron por la gracia que habían recibido esos hermanos de Acaya. Entonces quiere decir que el que recibe a Cristo, hermanas, no es por él mismo, no es por él que, yo decidí creer. Si tú decides como persona creer, obviamente es algo voluntario, pero Dios toca tu corazón de tal manera, te abre tu corazón y te da su gracia para que tú creas, y ya después tú crees, tú personalmente tú lo estás haciendo de creer, pero es porque Dios te motivó a hacerlo. Ellos creyeron porque Dios les dio la gracia de creer. Si no les dio la gracia, si no les hubiera dado Dios la gracia de creer, ellos no hubieran recibido a Cristo. Ellos recibieron a Cristo por la gracia que Dios les dio. Amén. Eso es la gracia irresistible, hermanas, o llamamiento eficaz. Y cuando recibimos a Cristo, los predestinados, somos salvos, dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí lo dice en el versículo número 13. Dice que somos, ahí habla de los predestinados, y dice ahí que somos salvos, dice ahí que fuimos predestinados para ser salvos. ¿Y cómo salvos? Dice ahí que por medio de la santificación del Espíritu, dice ahí la palabra de Dios, y también por la fe en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, porque Dios nos llevó a su camino para que lo recibiéramos, porque éramos predestinados, obró nuestra vida para que sí lo aceptáramos y no pudiéramos negarnos a recibirlo. Él nos salvó por medio de la santificación del Espíritu Santo y por la fe en la verdad que tuvimos de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios.